estimados estudiantes, reciban un cordial saludo y en esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio para lo que es nuestro seminario T1 con respecto al examen T1 de esta semana 4. Bien, nos dicen lo siguiente, respecto al siguiente compuesto, nos dice indique la secuencia correcta de veracidad o falsedad. Y nos proponen el compuesto, ¿no? Nos dicen CH3, CH, CH2, CH5, CH2, CH2, CH, doble enlace C, hacia abajo C2H5 y luego CH3. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es eh, realizar lo siguiente. Si nos damos cuenta en el compuesto que nos están dando, acá tenemos esta estructura del compuesto que está en forma condensada, lo mismo que en este otro carbonos. Entonces, para poder desarrollarlo sin cometer tal vez algún error, mejor hay que pasarlo a una forma semi-desarrollada. ¿Correcto? Entonces, nuestro ejercicio, que está propuesto de esa manera, quedará de la siguiente forma. Entonces, nuevamente colocamos CH3, entonces vamos a colocarlo nuevamente, CH3, luego sería CH, luego viene el C2H5, ¿cierto? C2H5, entonces lo vamos a desdoblar en CH2, CH3, ¿no? De esa manera ahí está el C2H5, dos carbonos, 5 hidrógenos, ¿correcto? Muy bien, continuamos, sigue ahora CH2, luego nuevamente CH2, luego viene CH, doble enlace, luego carbono, y CH3 hacia la derecha, pero hacia abajo, o sea, acá tenemos C2H5 nuevamente, entonces lo desdoblamos igual que en el anterior, lo desdoblamos como CH2, CH3. De esa manera, entonces, nuestra estructura queda de la mejor forma para poder entonces responder a las interrogantes que nos proponen en las propuestas dadas, ¿no? Donde nos dice 1, entonces en romano, presenta 6 orbitales híbridos sp2. Entonces, tener en cuenta, ojo acá, nos dice orbitales híbridos sp2. ¿A qué se refiere con orbitales híbridos sp2? Orbitales híbridos sp2 vienen a ser, ¿no?, los orbitales que tiene el carbono. No nos dicen, ojo, no nos dice presenta carbonos sp2, nos dice orbitales. Entonces, tener en cuenta, jóvenes, lo siguiente, que el carbono cuando tiene hibridación sp2, entonces este carbono sp2 de sus 4 orbitales que tiene, entonces donde uno es S y los 3 son P, entonces se han hibridado, o sea, se han mezclado un orbital S, que es el que tiene el carbono, con 2 de los 3 orbitales P que tiene. O sea, quiere decir que ha formado 3 orbitales sp2, 3 orbitales sp2, ¿correcto? O sea, 3 orbitales de esta forma, o sea, los ha generado en esta forma, y el orbital P, lógicamente, que, ¿cierto?, que genera el otro enlace generando el doble enlace. Entonces, por lo tanto, cada carbono que va a generar ¿no?, en el doble enlace, o sea, cuando va a enlazarse a través de un doble enlace, por eso es un carbono sp2, ¿cierto? Entonces tiene 3 orbitales sp2, o sea, tiene un orbital híbrido sp2, otro orbital híbrido y otro orbital híbrido sp2 para generar, lógicamente, el doble enlace, ¿cierto? El sp2 genera de manera frontal el enlace sigma con el otro carbono que también tiene sp2, generando sigma, y el otro enlace que genera el doble enlace es el orbital p, este orbital p que contiene el electrón pi, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué significa ello? Entonces, que cada carbono en el doble enlace, o sea, cada carbono que es sp2, jóvenes, ahí hay que tener bastante cuidado, cada carbono sp2, ¿cierto?, tiene 3 orbitales híbridos sp2, 3. Entonces, ¿qué significa? Que como acá tenemos en la estructura, si ustedes pueden apreciar en la estructura, tengo un doble enlace, ¿cierto? Acá tenemos un doble enlace, o sea, aquí. Entonces, este carbono, ¿cierto?, tiene, ¿cierto?, que es un carbono sp2, y acá también este es un carbono sp2, ¿correcto? Igual entonces estamos señalando acá, o sea, estamos hablando de este carbono. Sí, significa entonces que tiene cada uno de ellos sus 3 orbitales híbridos sp2, los cuales sirven de enlazamiento, ¿correcto? Entonces, este carbono tiene 3 orbitales híbridos sp2, sus 3 orbitales,
¿cierto? 3 orbitales sp2, y este otro carbono también tiene 3 orbitales sp2, ¿correcto? Entonces, quiere decir que en total hay 6 orbitales híbridos sp2. Por lo tanto, este es correcto, es verdadero. ¿Estamos? Entonces, es verdadero. ¿Entendido, chicos? Entonces, ahí hay que tener en cuenta ese detalle. Muy bien, entonces la primera ya lo respondimos. 2. No posee isomería de posición. Aquí también, ¿qué viene a ser isomería de posición? Isomería de posición es cuando el compuesto puede variar, ¿cierto? Pueden variar los enlaces o los dobles enlaces, ¿correcto? ¿No? Cambian de posición, ¿correcto? Y de esa manera generan isómeros. ¿Por qué? Porque van a tener la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, la misma cantidad de otros elementos si lo contienen, o sea, en otras palabras, la misma cantidad de átomos, ¿cierto? Pero va a ser otro compuesto. Entonces, esos se llaman isómeros y son isómeros de posición porque cambian. Entonces, quiere decir que yo, por ejemplo, en esta estructura, yo puedo cambiar el doble enlace que está acá en esta posición, lo puedo cambiar a, a una posición anterior, o sea, a un carbono a otra posición y sigue teniendo la misma cantidad de carbonos y sigue teniendo la misma cantidad de hidrógenos, pero ya es otro compuesto, ¿cierto? Pero ha cambiado de posición. Entonces, eso se llama isomería de posición. Por lo tanto, este compuesto sí presenta isomería de posición. Entonces, es correcto. Entonces, de esa manera, colocamos la segunda proposición verdadera. Y en el tercero me dice su nombre, ¿cierto? Su nombre es el 2,6 dietildoxecteno. Entonces aquí sí hay que, entonces, hacer la nomenclatura. Entonces voy a borrar con bastante cuidado, ¿correcto? Vamos a borrar entonces lo que hemos diseñado acá para evitar, ¿cierto? Que nos confundamos un poquito. Listo. Y ahora sí vamos entonces, a desarrollar, entonces, para poder responder a la nomenclatura. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero lo que tenemos que hacer para dar el nombre es la cadena más larga, ¿cierto? La cadena más larga, recuerden que es aquella que sea la más larga posible, pero veo que hay doble enlace, o sea, quiere decir que en este caso es un alqueno, ¿correcto? Y entonces este doble enlace debe estar dentro de la cadena principal. Por lo tanto, mi cadena principal entonces va a ser en este sentido, ¿no? Sube y baja, ¿correcto? Entonces, significa que esto viene a ser radicales, entonces hay un radical metil y por acá también hay un radical metil. Bien, entonces ya identifiqué lo que son los radicales. Ahora, a continuación, vamos a identificar lo que son ahora la numeración, ¿cierto? Porque la cadena principal ya la definí. Entonces, numeración. Entonces, para numerar, como hay un doble enlace, entonces lo que me dice la yupa, siguiendo, ¿no?, la regla yupa, es que hay que numerar buscando que el doble enlace, porque hay un doble enlace, tenga la menor posición. Y entonces al evaluar me doy cuenta que la numeración debe empezar por este carbono del lado derecho inferior, ¿cierto? Entonces sería 1, 2, 3, ahí estamos. Entonces estamos dándole la menor posición para el doble enlace, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Correcto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Con ello, entonces, ya podemos empezar a dar el nombre, ¿correcto? Muy bien, el nombre entonces sería, para dando el nombre, su nombre sería entonces de la siguiente manera. Empezamos primero por los radicales, que son en este caso radicales metiles, que están en posición 3 y 7. Entonces su nombre será 3,7 dimetil, porque son dos radicales metil. Luego viene la cadena principal, porque ya no hay más radicales. Entonces, la cadena principal es de 9 carbonos, entonces será no, pero hay un doble enlace, entonces hay que indicar la posición de doble enlace, que es 3 y como es un alqueno nada más, entonces no. Muy bien, entonces su nombre será el 3,7 dimetil non 3N. Por lo tanto, entonces, el tercero, que es el nombre, está incorrecto, o sea, esto es falso, ¿cierto? Porque no sale entonces el nombre como 3,7 dimetilnoneno. Muy bien, entonces la secuencia entonces de las respuestas entonces sería, por lo tanto, sería esta manera, ¿no? Verdadero, verdadero, falso. Muy bien, jóvenes, espero que este ejercicio les ayude muchísimo para lo que es entonces su evaluación T1. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.